que tiene su registro en Ucrania, que informaciones están señalando que fue bombardeada o atacada en algún momento de estas últimas horas por el ejército ruso, que ha puesto en alerta, y el gobierno ucraniano ha levantado la voz de alarma en ese sentido. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. En negociaciones con Rusia, Ucrania asegura que se abordó abrir un corredor humanitario para evacuar de manera importante a civiles que están viéndose afectados y un posible cese al fuego en esa zona. Vamos a estar en ese tema. En un primer informe de bajas militares, Rusia dice que fueron 498 soldados rusos que sufrieron bajas, que murieron en Ucrania, y 1.597 resultaron lesionados. Según Kiev, la cifra podría aumentar y ubicarse en 5.840. Si Ucrania cae, que Dios nos proteja, advierte el presidente de Ucrania, Zelensky. Le pide a Putin hablar de frente sobre este conflicto. Así se ha dado a conocer. Y también hay información en el octavo día de la guerra que al norte de Ucrania los misiles dejaron al menos 33 civiles muertos. Tras la caída de Kherson, la primera ciudad de Ucrania tomada por los rusos, Putin asegura que la invasión a ese país avanza, según esto, con éxito. También hay información importante en el entorno de lo que está sucediendo sobre una carta que llegó al Senado de la República, donde le piden apoyo a México, que done armas. Ahí vemos la carta que fue recibida este día, ahí se ve el sello, incluso se recibió como cualquier otro documento en la mesa directiva del Senado de la República. Aún no hay una respuesta oficial. Vamos a estar hablando de todo eso y, por supuesto, recuperar entrevistas que el doctor Leonardo Curcio ha realizado a lo largo de las últimas horas. Entrevista con Rafael Contreras, internacionalista que es mexicano y vive en San Petersburgo, la visión que tienen de lo que está ocurriendo en este conflicto, y también una entrevista con Thomas Piketty, economista, sobre el libro Breve Historia de la Igualdad. Y regresaremos al final de este espacio informativo con una charla sobre lo que está ocurriendo con el desabasto de las medicinas en el país. Así que ya lo vio, tenemos mucha información. Quédese con nosotros a través de la plataforma de Telefórmula, en Sky, en Easy, en Total Play, en Megacable. En la radio seguimos 104.1 FM, 1500 de AM, en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. La pausa. Con gran cariño en el auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Espero que el sismo haya quedado en un susto. Cuídese mucho y revise, por supuesto, todo su protocolo de protección civil. Es fundamental que lo interioricemos. Mucha información en el plano nacional y en el plano también internacional. Los saludo nuevamente desde Barcelona. Fíjense que en el frente político, pues tenemos un diálogo entre el presidente de Francia, Macron, que como usted sabe, además preside la Unión Europea, le toca a Francia esa delicada responsabilidad. Ha tenido diálogo con Putin y con Zelensky, con el ucraniano y el ruso. Por cierto, las dos delegaciones han vuelto a Bielorrusia, en donde se ha abierto este frente, un frente quizá tenue, pero es la esperanza que se tiene de que se llegue a un acuerdo razonable en los próximos días y acaben las hostilidades. 8 días en los que ha habido devastación, mucha propaganda, cifras en algunos casos contradictorias. Rusia habla de poquito más de 460 muertos, mientras que Ucrania asegura haber abatido 6.000 soldados rusos, y la batalla en distintas ciudades se está dando manzana por manzana. La superioridad numérica del ejército ruso asegura el avance tanto sobre la capital Kiev como Odessa. Por tanto, bueno, pues seguimos pendientes de ese tema. En un momento más quiero decirle que vamos a tener un enlace con el doctor Rafael Contreras Luna. Él está efectivamente en San Petersburgo y vamos, por supuesto, a platicar con él, que nos dé su testimonio de cómo se está viviendo en Rusia esto. Y bueno, pues le adelanto que en un instante, después de saludo inicial, voy a tener el enorme privilegio, hay cosas así, opuestas de la vida, como periodista y también como profesor, en un diálogo con Thomas Piketty. Él es uno de los grandes economistas. Muy pronto verá usted que ese es por lo menos mi vaticinio, recibirá el premio Nobel. Él
coordina una red de investigación muy amplia sobre los temas económicos y tiene una reflexión de alcance planetario, una reflexión muy potente sobre la historia de la igualdad o cómo hemos venido efectivamente avanzando como género humano, o sea, el planeta en su totalidad hacia una mayor igualdad. Y él habla de una larga marcha que tiene efectivamente digamos, inicio a finales del siglo XVIII y seguiría, ¿no? Y desde su punto de vista, este es uno de los temas que debemos ciertamente procurar e impulsar como gran corriente civilizatoria. En un instante, pues, la conversación con Piketty y el enlace, por supuesto, a Rusia. En el plano político-económico, seguimos viendo que el rublo sufre todavía los efectos de la devaluación y veo que en este caso, sanciones están teniendo efectos diferenciados según los países y según, como dice el dicho, el sapo es la pedrada. Veo que Francia, por ejemplo, ha decomisado ya 3 embarcaciones de magnates rusos y bueno, les están pegando donde más duele. Cada quien pues tiene su punto débil, su talón de Aquiles, y en este caso estas grandes embarcaciones han sido tomadas por Francia como efecto de presión sobre los oligarcas, la gente más cercana a Putin, quienes están en condiciones de presionarlo lo suficiente para que pueda pues, modificar su actitud. El tema sigue candente, es por supuesto el gran asunto del día de hoy, y si le parece damos paso ahora a la conversación con Thomas Piketty. Bueno, y el día de hoy tengo la fortuna de enlazarme hasta París con uno de los grandes autores de nuestro tiempo. Me refiero a Thomas Piketty. Usted conoce sus libros, Capital e Ideología, que por cierto acaba de aparecer en lengua española. Es este magnífico volumen. Por supuesto, recuerda usted el éxito de ventas que supuso Capital. Y bueno, pues ha hecho efectivamente el autor la cortesía de conversar con nosotros a propósito de sus nuevos libros, una serie de crónicas, Viva el Socialismo, intervenciones que ha hecho en el influyente vespertino de París, Le Monde, y una breve historia de la igualdad. Señor Piketty, sea usted muy bienvenido. Bonjour. Buen día. Yo quisiera en primera instancia reconocer, señor Piketty, su grato gesto de ofrecernos una visión compactada, pero autorizada por usted mismo, sobre un tema que no es fácil, no es sencillo para los lectores no especializados, tiene que ver con historia de la economía. Su historia de la igualdad pone efectivamente temas muy complejos al alcance de más y más lectores. Sí, este libro de la historia de la igualdad, que por cierto tengo que decirle existe también en español. Para mí es un enorme placer escribir en este caso una obra más corta. Es verdad que el libro anterior, Capitalismo e Ideología, también lo disfruté mucho. Quelque part, c'est trop long. Enfin, c'est un labyrinthe. Il y a beaucoup de choses, mais il y a plusieurs. Aprendí muchas cosas, pero tengo que reconocer que es un libro largo. En muchos sentidos puede ser un laberinto, y en este caso, al escribir esta breve historia de la igualdad, me obligo a seleccionar lo más importante, a clarificar los puntos esenciales y a subrayar una visión optimista de la historia, en el sentido de que, en el largo plazo, la humanidad se mueve hacia una mayor igualdad en el ámbito social, económico y político. Una visión, pues, optimista de un movimiento que no es espontáneo porque se inscribe en el marco de revoluciones, de cambios políticos dramáticos, de movilizaciones sociales. La posición de privilegio comienza con la abolición de los privilegios de la aristocracia con la Revolución Francesa y también con la revuelta de los esclavos en Santo Domingo, en Haití, que marcan de alguna manera el fin de las sociedades esclavistas y coloniales. Es un movimiento que continúa en el siglo XIX y en el XX y que, por supuesto, sigue ahora y no veo que se vaya a detener en los próximos años. Retomar la historia desde ese ángulo creo que nos permite ver el proceso desde otra arista y ver el porvenir desde otra perspectiva. Es verdad que su historia nos permite ver esa lucha hacia la igualdad, no como una especie de sueño distópico de revoluciones oníricas, sino como una larga marcha, una especie de constante civilizadora de la sociedad humana.
En todas las épocas ha habido personas con una óptica conservadora que proclaman que la marcha hacia la igualdad debe detenerse en ese momento que hemos llegado ya al final del proceso civilizatorio. Y eso ha existido siempre. En la Francia del antiguo régimen se decía que se había llegado ya al final, al tope. Y eso, por supuesto, ha ocurrido también en el siglo XIX, en la Belle Époque, y existe ahora. En todas las épocas ha habido personas que dicen que el proceso va a detenerse, pero no es así como funcionan las cosas. El proceso continúa hoy. Lo vemos con los movimientos como el Me Too o como Black Lives Matter, los movimientos ambientalistas, y esta demanda clásica de la modernidad para avanzar en la igualdad no está ni mínimamente cerca de detenerse. Pour arrêter le mouvement vers l'égalité, ça a été l'échec du communisme soviétique qui a été instrumentalisé. Uno de los grandes argumentos después de la caída de la Unión Soviética para detener el movimiento hacia la igualdad fue el fracaso del comunismo soviético, que fue instrumentalizado en todos los discursos conservadores. Pero vean ustedes, esto no funciona. Sin embargo, el movimiento que yo describo hacia la igualdad no tiene absolutamente nada que ver con el régimen soviético. El movimiento que yo describo transcurre con el advenimiento de la democracia electoral, como lo decía, con la Revolución Francesa y con la abolición de la esclavitud después de la Guerra Civil en los Estados Unidos, con los procesos de independencia en América Latina, en Asia y en África, el fin del colonialismo, en suma, y también en la emergencia de la seguridad social y el estado de bienestar y la socialdemocracia y también, le podría decir, el derecho al trabajo. Todas esas conquistas y todos estos logros forman parte de esta historia hacia la igualdad. Y todos estos movimientos han sido un enorme éxito. Nos han permitido no solamente más igualdad, sino más prosperidad y riqueza. Es una historia que tiene muchos éxitos y es importante que nos volvamos a apropiar de ella para enfrentar este movimiento muy conservador de los años 90 y que se ha acentuado después de la crisis del 2008 y también ahora con la crisis del COVID. Yo creo que la ideología dominante está en vías de cambiar. Esa especie de fe en la autorregulación de los mercados está terminando. La pregunta es, ¿qué va a seguir a esta crisis del neoliberalismo si lo que viene es una especie de neonacionalismo o neoproteccionismo populista que observamos claramente con Trump, pero que lo vemos también con y en varios países de Europa? Pero yo creo mucho. En efecto, es una tendencia populista, neoproteccionista y en muchos casos chauvinistas que vemos en Estados Unidos, en Brasil, pero también la vemos en México, señor Piketty. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo ir en contra de esa reacción que vemos un poco en todos los países y tratar de, por la misma vía, construir una suerte de política planetaria, una especie de plan, de programa compartido, como construir socialismo que usted propone de tipo democrático, federal, descentralizado, participativo y efectivamente ecológico y mestizo al mismo tiempo? Yo veo, sin embargo, que las tendencias pues van en un sentido contrario. Veo un neopopulismo nacionalista creciendo. C'est-à-dire que le repli nationaliste et le repli identitaire offrent un message de substitution au néolibéralisme. Sí, es verdad que este repliegue nacionalista identitario ofrece un mensaje de sustitución del neoliberalismo, que tiene la ventaja de la simplicidad, que hace un llamado a los elementos más esenciales, incluso tribales. Las pertenencias más inmediatas. Es un mensaje mucho más simple y directo que el mensaje que ello intentó plantear, que invoca que ha habido este movimiento hacia la igualdad, que las instituciones llamadas de la socialdemocracia, por resumir, a lo largo del siglo XX, une relative redistribution
tener más ingresos, pero también más igualdad, una relativa distribución de los ingresos del patrimonio, un mayor acceso a la educación, a la salud y al mismo tiempo la creación de riqueza con niveles de concreción muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1930 y 1980, hubo una tasa impositiva cercana al 80%. Je prétends, sur la base de données historiques solides, que si on revisite fue más alta en la época de Roosevelt, pero todavía en los años 70 era muy elevada. Y yo pretendo, sobre la base de datos, que si revisitamos esta experiencia histórica, podemos concluir que fue una experiencia exitosa. Los Estados Unidos fueron la potencia económica planetaria durante el siglo XX. Y en su momento decía que sería posible, era factible, ¿no? Que no era posible plantear niveles impositivos de esa magnitud. C'était impossible, et beaucoup de gens aujourd'hui continuent de dire que c'est imposible, sauf que en fait ça s'est produit. Sí, en efecto. Y aún ahora hay gente que dice que eso es imposible. Sin embargo, ocurrió. Y la conclusión es que no solamente no mató al capitalismo americano, al contrario, se puede comprobar que se trató del periodo de máxima expansión. Entre 1930 y 1980, Estados Unidos llegó a su apogeo económico. ¿Por qué? ¿Cuál es la lección de esta experiencia? La primera es que las diferencias de ingresos razonables de 1 a 5, algunos irían de 1 a 10 o a 20. Yo prefiero de 1 a 5. Pero más allá de 50, de 1 a 100, eso ya no sirve para nada. Si yo comparo de la manera más científica posible los niveles de igualdad entre las distintas sociedades y lo comparo con las tasas de prosperidad, yo creo que podemos concluir que los niveles astronómicos de desigualdad que había en Europa en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, y que estamos en estos tiempos volviendo a ver, y para países de América Latina que a lo largo de su historia no han dejado de tenerlos, no son en absoluto propicios para el crecimiento económico. Usted me preguntaba, ¿qué hacemos para enfrentar el discurso identitario y nacionalista? No es fácil mantener un discurso comparativo como el que yo le he expresado. No es fácil de seguir, es bastante exigente. Si yo tuviese enfrente, por ejemplo, a Donald Trump con su discurso simplificador y yo intento comparar la tasa de crecimiento en los años 50 con la desigualdad, ¿se imaginará usted? Francamente se lo digo, no me imagino a Donald Trump leyendo a Piketty. Exacto. Él hubiese dejado de escucharme, incluso antes de que terminara una frase. Pero espero que no caigamos todos al nivel de Donald Trump. Pero me doy cuenta que es difícil. Los ciudadanos están muy ocupados y el tema no es sencillo. Y la primera reacción, pues yo creo que es en muchos sentidos normal, es una reacción democráticamente instintiva. La gente piensa, yo elijo un gobierno para que me proteja de una globalización que me resulta desafiante. Es verdad, pero al mismo tiempo creo que a final de cuentas estos neonacionalismos no van a durar mucho tiempo de manera esencial. El nacionalismo no permite resolver los problemas que hoy tenemos que resolver. El desafío del cambio climático, por ejemplo, de las desigualdades, los graves desafíos sanitarios como la emergencia del COVID-19. Gente como Bolsonaro, Donald Trump o Le Pen no ofrecen tranquilidad. Bueno, en muchos casos lo niegan todo también, señor Piketty, y dicen que no existe el cambio climático, que tampoco existe la pandemia, pero déjeme plantearle una pregunta muy directa. La etiqueta socialismo que usted reivindica, en algunos países puede ser una idea ya sobrepasada, incluso electoralmente tóxica. En Estados Unidos, por ejemplo, es una bandera que es casi una garantía para perder elecciones. La etiqueta socialista o socialismo no está agotada, señor Piketty. Je pense pas, mais en même temps,
moi, je suis pas là pour faire la police du langage. C'est-à-dire que si certaines personnes préfèrent No lo utiliser creo, d'autres mots pero se lo digo con claridad, para yo no inventer estoy de aquí nouveaux para mots, convertirme en la policía essayer del de lenguaje. faire la même chose, Si para algunas personas es preferible otro término, otra bandera, y logran construir que permitan avanzar hacia el superar el capitalismo, yo no tengo nada en contra. No tengo ninguna convicción religiosa, pero creo que el término socialismo está menos estropeado. À la social-démocratie. Enfin, la social-démocratie, c'est quoi? C'est le socialisme Menos démocratique. golpeado que la palabra Vous savez, comunismo y que el socialismo está asociado a la socialdemocracia. En Suiza, por ejemplo, en la parte francófona gobierna el Partido Socialista y en la parte germana es el Partido Socialdemócrata. Pero se trata del mismo partido. Es simplemente una adecuación del lenguaje. Pero a mi juicio, lo que cuenta es hablar de los temas de fondo. Quand je parle des succès de la social-démocratie, je parle évidemment de l'État-providence, de la sécurité sociale. Y cuando yo hablo del éxito de la socialdemocracia, hablo naturalmente del estado de bienestar, de la seguridad social, e insisto mucho en el papel que juega el impuesto progresivo que se experimentó tanto en Europa como en los Estados Unidos, con gran éxito en el siglo XX. Hablo también del reparto de poder en las empresas. Muchos países, y concretamente Alemania, Suecia y otros más, han tenido este experimento. En la Europa nórdica y en la Europa germánica tenemos desde mediados del siglo XX, concretamente desde los años 50 en Austria, por ejemplo, un sistema de reparto de poder al interior de las empresas que probablemente no sea completamente la esencia del socialismo, pero es muy diferente del capitalismo puro. Los asalariados, los trabajadores, llegan a tener hasta el 50% de los asientos en los consejos de administración y los accionistas tienen el 50+1, lo cual les permite hacer la diferencia, salvo que los asalariados tengan el 10 o el 20% del capital, o si un colectivo local, una comuna, posee una parte de las acciones. Y esto ocurre con frecuencia en Alemania, en Suecia. Puede cambiar el sentido de las decisiones. C'est absolument scandaleux parce que c'est une remise en cause complète de la notion même. Y puedo reconocer que desde el punto de vista de un accionista, esto puede ser escandaloso, puede ser una puesta en entredicho de la noción misma de la propiedad de las empresas, salvo que esto ha ocurrido desde 1950 y ha sido muy funcional. Son países con gran éxito económico y la razón es que han permitido incorporar a los trabajadores en las estrategias de desarrollo de las empresas y eso es algo bueno para la colectividad. En mi país, por ejemplo, Francia, continuamos rechazando este sistema, como ocurre también en Reino Unido o en los Estados Unidos y seguramente en Brasil y México. Y seguimos diciendo que los asalariados protesten o se manifiesten en las calles. Pero no los queremos alrededor de la mesa del Consejo de Administración tomando decisiones. No queremos mostrarles nuestros balances, nuestros pequeños secretos. Pero yo creo que es lo contrario. Hay que mostrarles los secretos de tal manera que conozcan la situación de la empresa y puedan involucrarse más. Así construimos responsabilidad, participación, los fundamentos de una democracia económica para salir de esta especie de monarquía económica que está completamente inadaptada a un mundo en el cual tú tienes 1 millón de personas con credenciales y competencias muy altas que podrían perfectamente participar en la gestión de la empresa con aportaciones útiles. Tengo que decir finalmente que es usted muy persuasivo, muy convincente. Hace un momento le preguntaba sobre el tema del socialismo, porque veo que en Francia, por ejemplo, lo han borrado literalmente el Partido Socialista de cara a las elecciones presidenciales, pero no vamos a hablar el día de hoy de política francesa. Su capítulo final
me parece particularmente desafiante, porque plantea usted un asunto en el nivel estratégico fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiar con China? Y creo que sobre este tema se puede establecer un razonamiento colectivo que se pregunte qué tipo de capitalismo queremos enfrentar, a ese capitalismo chino, o si podemos tener un modelo nosotros, capitalista o de otro tipo, más participativo, con mayor conciencia ambiental, más incluyente socialmente. Podemos tener ante China una reacción histérica de tipo económico, incluso hasta militar, si usted quiere, pero efectivamente lo que usted propone es algo mucho más potente. Es decir, plantear de una manera clara que necesitamos construir un modelo alternativo que sea preferible a la propuesta china. Si no lo proponemos así, los chinos podrían efectivamente acabar ganando la partida. Muchas gracias. Yo creo que el desafío chino en el siglo XXI, como ocurrió también con el desafío soviético en el siglo XX, puede ser un factor de renovación, de transformación para los países. Los países occidentales tienen interés en tomar en serio que su modelo democrático, su modelo social, su modelo económico puedan ser más igualitarios, más participativos, y que esa es la mejor forma de responder al reto chino, que propone un modelo extremadamente centralizado, autoritario, estatista, pero que al mismo tiempo desarrolla capacidades de financiamiento, de construcción, de infraestructura en China y en otros países, y al mismo tiempo también se tiene un discurso que se opone a la herencia del colonialismo y esclavismo, sobre los cuales se fundó históricamente la riqueza de Occidente. Y creo que si los países occidentales no enfrentan este desafío, repartiendo un poco mejor la riqueza y las ventajas que tienen, proponiendo un modelo de desarrollo más democrático, más participativo, para mí la batalla está ahí. Y diría que no es una batalla entre capitalismos, sino más bien una batalla o una competencia entre socialismos, que por un lado, un socialismo chino que cada vez se parece más a una dictadura digital perfecta, muy centralizado. La respuesta correcta de Occidente debería ser un socialismo democrático, participativo, socialdemócrata, si usted lo prefiere, con procesos electorales, basado también en el federalismo, cada vez más mezclado, mestizo y con preocupaciones ambientales. En esta competencia de modelos, hay que ubicar uno de los motores de mejoramiento y transformación en los decenios que vienen. Lamentablemente el tiempo nos come y quiero agradecer, señor Piketty, esta conversación, recomendar ampliamente su libro, recomiendo ampliamente la historia, ya vio usted que hay versión en español de esta breve historia de la igualdad, la mirada, la larga duración que los historiadores franceses nos enseñaron, nos permite ver las cosas de otra manera. Dice Piketty que tenemos pues esta marcha a la igualdad como una gran proeza de la humanidad en su conjunto. Es un autor que es ineludible, efectivamente. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, el autor de esta obra importante, uno de los grandes economistas de nuestro tiempo, hoy conversando para fortuna nuestra con usted. Me permite que hagamos una breve pausa, regresando. Ya hemos logrado conectar con el doctor Contreras Luna. Él es politólogo, colega internacionalista que vive en Rusia. Rafael, bienvenido. Muy buenas noches aquí en Rusia, muy buenos días por allá. Oye, pues cuéntanos cómo estás viendo las cosas. Si te parece, empezamos por el plano, digamos, más cotidiano. ¿Hay afectaciones a la vida cotidiana en Rusia? ¿Cómo estás viviendo el asunto, Rafael? Sí, sin lugar a dudas, hay un cambio de toda la situación desde el pasado miércoles que Putin anunció. Lo que sí pasó fue que todos nos despertamos con sorpresa, ¿no? Porque nadie creía que realmente iba a pasar esta invasión. Entonces, toda Rusia se despertó en shock el pasado jueves porque no lo creía. Entonces, la sociedad rusa todavía está con cierta incredulidad de qué está pasando y sobre todo cómo entender esto que está pasando. Como que no alcanzan a comprender si están a favor o en contra. Esto por un lado. Y por otro lado, en los últimos 4 días hemos visto ya
consecuencias de las sanciones, ¿no? Ya no sirve Google Pay, ya no sirve Apple Pay, ya muchas tarjetas no sirven Mastercard o Visa en el extranjero, el rublo se fue 20% arriba, entonces ahorita ya está afectando a la vida cotidiana, pero lo que yo siento es que hay una tensión que no se nota, que no se habla, pero que se nota en el ambiente, pero todavía no queda claro a los rusos qué tanto apoyan a su presidente o qué tanto condenan a su presidente. Esa es la cuestión ahorita, que no queda claro hasta qué punto Putin tiene este apoyo popular. Oye, es interesante cuando uno ve la narrativa del gobierno ruso, cuando ve la programación de RT, que se transmite también en lengua española, se habla así como una especie de guerra patriótica, ¿no? Una especie de narrativa estilo Segunda Guerra Mundial, de vamos a acabar al gobierno nazi de Ucrania. Pero esto, deduzco de tu primer comentario, no necesariamente es compartido por el ruso común y corriente. Sí, no. Eso es lo que pasa. Los argumentos que da Putin para invadir Ucrania, sobre todo la denazificación y el genocidio, esos no son creídos por la población. Lo que sí es creído por la población es que la OTAN tiene 30 años tratando de arrinconar a Rusia, ese es uno, y que Occidente y sobre todo Estados Unidos está usando a Ucrania como se usó Cuba en los 60s o como se han usado otros países, ¿no? En guerras entre las grandes potencias. Entonces, si bien el argumento de hoy en día no es creíble, sí tiene cierto respaldo popular porque los rusos tienen mucha desconfianza y muchos agravios, sobre todo con Occidente, de que sienten que cada vez que se trata de expandir la OTAN se están acercando a sus fronteras. Eso sí es creíble. Oye, los rusos, como ocurre en prácticamente todas las democracias, son alérgicos a las guerras. Ya ves que Occidente dice que están muy preocupados por lo que ocurre en Ucrania, pero no van a mandar tropas porque si muere un soldado de ellos se convierte en un gran drama nacional. En Rusia, ¿cómo se vive esto? La propaganda en este caso, no sabemos cómo ubicarla, rusa dice que son 460 bajas y los ucranianos dicen que son 6,000. No, por supuesto, no sé si tú tengas alguna cifra cercana a la realidad, pero para Rusia es un gran drama esto de estar perdiendo muchachos en el frente ucraniano. Rafael. Esa es la cuestión, que apenas ayer vino la primera información oficial del gobierno ruso de casi 500 bajas. Entonces, todavía no ha alcanzado a resonar entre la población. Lo que a mí me quedó claro desde un inicio es que si esta guerra se prolonga por más de 2 semanas, digamos, y empiezan a haber bajas, y empezamos a ver la gente, las familias que han perdido a sus seres queridos, ahí sí es cuando yo creo que puede perder el apoyo popular. Por eso es clave que para Putin, yo creo para el liderazgo ruso, acabar esta guerra en 2 semanas. Si no, sí están condenados a perderla porque es cuando se puede voltear la población. Si la población no alcanza a ver esas bajas, es posible que Putin salga de esta guerra con un 60-70% de apoyo popular. De apoyo popular. Y bueno, pues veremos en qué términos se anexiona, en este caso, Ucrania, o cómo finalmente discuten eso. Preguntarte, el golpe que recibieron en el plano multilateral, que 141 países finalmente votaran por una resolución y solo 4 acompañaran efectivamente a Rusia, y son Eritrea, Siria, Corea del Norte y la propia, Bielorrusia, naturalmente. ¿Cómo se vivió en Rusia? ¿Cómo lo recibe efectivamente el gobierno de Putin? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir un poco, ¿no? Una cosa es la resolución, que sí fue condenada, como es una cuestión de los países, decir, bueno, nadie quiere la guerra. Y sí, nada más 4 países lo apoyaron. Pero más allá de eso, las sanciones solo han venido de Occidente. Es decir, de lo que es Occidente, más Japón, Corea, Australia. Si nosotros nos vamos hacia Asia, a la narrativa china, China ha mostrado una neutralidad amigable, donde se muestra neutral, pero culpa del conflicto de la OTAN. Y si bien podemos decir que, bueno, China es una autocracia, nos vamos más para abajo y vemos a India. En India también hay un discurso de decir, bueno, sí hay que condenar a Putin, pero también hay que condenar a Occidente por esa hipocresía, ¿no? Porque dicen, bueno, ustedes hicieron lo mismo. Y sobre todo, por ejemplo, en India, ellos como tienen una especie de odio hacia todo lo que tenga que ver con ese colonialismo, ¿no? Por su historia con la Gran Bretaña. Entonces, si nos vamos hacia ciertamente a Latinoamérica, entonces sí vemos una condena en el plano mundial,
pero no hay un bloque antirruso como se trata a veces de ver en Occidente, ¿no? Y eso también lo vemos en los medios. Si yo sinceramente veo cómo están cubriendo los medios en Occidente y uno ve cómo se están cubriendo en otros países como India, sí vemos una gran objetividad en otros países, ¿no? Y porque si nos vamos esto es una guerra de información, ¿no? Entonces, si nos vamos en Occidente, vemos que Putin dijo que puede usar las armas nucleares cuando no dijo eso, ¿no? Si nos vamos a Rusia, están diciendo que Occidente está también dispuesto, que no es cierto. Entonces, hay pocos medios en toda esta guerra de información, son pocos realmente los medios donde uno puede ver cuestiones fidedignas, ¿no? Por ejemplo, hay un medio aquí en Rusia que se llama Medusa, que es un medio independiente que por ejemplo, es perseguido por el gobierno de Rusia, pero ahí uno puede encontrar noticias más fidedignas. Y por último, nada más, en estos últimos 3 días, los últimos resquicios de medios independientes en Rusia han sido perseguidos. Teníamos 3 medios aquí, que eran el Eco de Moscú, el TV Rain y Medusa. Los 2 han sido bloqueados entre hoy y ayer, y nada más queda un medio independiente en Rusia. La primera víctima de las guerras en todos los frentes es siempre la libertad de expresión, porque los gobiernos quieren llevar efectivamente la narrativa, una narrativa que infunda, en este caso, pues más ardor patrio o defender su argumento. Finalmente te pregunto, ¿hay algún apunte más que nos quieras hacer sobre el tema cotidiano? ¿Les están advirtiendo que hay que hacer, no sé, algunas provisiones? No sé si se han dado compras de pánico en Rusia en estos momentos. Y preguntarte también si percibes diferencias de opinión por cortes de edad. O sea, si los jóvenes son más favorables a esta idea de confrontar o es una cosa que tiene que ver con las generaciones más añosas. Rafael. Y por un lado, creo que la vida sigue prácticamente igual aquí, no ha afectado. Más allá de un poco las preocupaciones de los rusos, que a lo mejor ya no van a poder irse de vacaciones porque el euro es mucho más caro, la vida sigue común y corriente, no hay compras de pánico, la gente no está yendo a los cajeros, la vida sigue común de una manera cotidiana como siempre yo lo he vivido. Solamente se siente obviamente la tensión en el ambiente, pero más allá de eso todo está abierto, los cafés, los restaurantes, los bares, las reuniones, todo el mundo habla de eso, pero eso no pasa lo que a veces se pasan en los medios, ¿no? Que los rusos están sacando dinero de los cajeros, compras de pánico, eso no pasa. Y lo otro sí he visto claro, que hay una gran diferencia en la cuestión por edades, de cómo se relacionan. Si hemos visto, no sé si has visto también, cada día hay protestas aquí en Rusia en contra de la guerra. Las protestas más grandes han ocurrido aquí en San Petersburgo. Pero si nosotros vemos qué personas van a protestar, generalmente es un segmento de la población entre 15 y 25 años. Más allá de 30 años no vemos a nadie protestando. Entonces, la gente que protesta es toda esa generación que ya nació durante la presidencia de Putin. Y toda la otra parte de la generación, que es la que vivió más bien la guerra de Irak, los 90s, la caída de la Unión Soviética, son mucho más escépticos, y si bien no están de acuerdo con lo que está haciendo Putin, también no están de acuerdo con lo que está pasando, con lo que está haciendo Occidente, porque si lo que estamos viendo es las sanciones, lo que el ruso común y corriente está sintiendo es una especie, aquí lo llaman como de genocidio político, donde por ser ruso ya te están prohibiendo hacer todo, y la gente dice aquí, bueno, pero ¿por qué se están yendo contra la población? Y eso, a final de cuentas, se puede revertir, porque si bien la población podría estar en contra de Putin, si estas sanciones de Occidente se sienten como muy rusófobas en el mismo Rusia, puede ser al revés, que Putin termine saliendo con un elemento de apoyo. Pues sí, efectivamente, entre eso se mueven, entre las presiones, la propaganda, todos los frentes que tiene la guerra. Rafael, te agradezco muchísimo el tiempo que hayas aceptado este enlace. Muchas gracias por tu invitación y muy buenos días. Gracias, Rafael. El doctor Rafael Contreras Luna, politólogo, residente en San Petersburgo, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Bueno, ya, de regreso, interesante los comentarios y esta entrevista del doctor Curcio que tuvo con Rafael Contreras, mexicano, como lo escuchábamos, que vive en San Petersburgo, allá en Rusia, y la visión que se tiene de este conflicto armado con Ucrania, con esta invasión
por parte del gobierno ruso allá en el este de Europa. Y vamos a darle un giro a la información y ya con este tema nos despedimos. Uno fundamental, que no debemos quitar el dedo del renglón, ¿eh? ¿Qué ocurre en el país con el desabasto de medicinas y también lo que está sucediendo en estos 2 primeros meses? Me da mucho gusto poder recibir esta noche, a nombre del doctor Leonardo Curcio, Andrés Castañeda. Él es coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotras. ¿Cómo te va, Andrés? Qué gusto. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Andrés, ¿en dónde estamos? En todo lo relacionado con las medicinas, la compra, lo que ocurrió con las compras consolidadas, el INSABI. Hemos visto la respuesta que han tenido los niños o los padres con niños con cáncer. Hemos visto también lo que sucede, por ejemplo, en gente que tiene tratamientos de diabetes, diálisis. Hay muchas cosas que nos llaman mucho la atención. ¿Qué está pasando, Andrés? Bien, pues justo es la misma pregunta que nos hicimos en el colectivo Cero Desabasto, que es impulsada por nosotros y está conformada por 81 organizaciones y grupos de pacientes. Y por eso nos dimos a la tarea de conformar este informe que publicamos, que se llama La Radiografía del Desabasto, en donde, usando diferentes fuentes, intentamos contestar esta pregunta, justamente, ¿dónde estamos en términos del acceso efectivo a los medicamentos? Entendiendo que el desabasto acaba cuando todas las personas que necesitan una medicina reciben esta medicina en el momento en que la necesitan. Y hicimos un ejercicio en donde, a través de los reportes que recibimos en la plataforma cerodesabasto.org de pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud, cuando no reciben un medicamento, no tienen insumos para trabajar, nos dejan un reporte ahí. Ya a la fecha tenemos más de 8,000 reportes de desabasto. Además, utilizamos algunas fuentes de datos disponibles, de datos abiertos del gobierno, y hicimos 188 preguntas a 67 sujetos obligados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con esta información contestamos algunas preguntas como cuántas recetas se han dejado de surtir en los diferentes subsistemas de salud, el número de quejas que ha habido en los diferentes subsistemas, en la CNDH, si ha habido más amparos o no que antes, cómo está el tema del robo y la falsificación de medicamentos, que también hemos detectado como un problema y como una consecuencia del desabasto. Y además tenemos un par de colaboraciones en cuanto al gasto de bolsillo, cuánto están gastando las personas en medicinas, en su salud, cómo es la tendencia y cuántas medicinas se han comprado propiamente por las diferentes instituciones, por qué mecanismos y a qué precios. De eso damos cuenta en el informe que está publicado completamente en cerodesabasto.org, pero un poco la información nos lleva a concluir que el desabasto no solamente se ha agudizado, sino que 2021 es el año con más desabasto del que se tenga registro en el país. Por ejemplo, el IMSS solamente en 2018 negó, es decir, no surtió ni una sola de los medicamentos de la receta, más de 18 millones de recetas. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si el IMSS hubiera negado todas las recetas de más de un mes, ¿no? Eso es más o menos lo que implica. O sea, ¿de ese tamaño es el desabasto, Andrés? Así es, y estamos hablando solo del IMSS, ¿no? Esto implica... ISSSTE, Pemex, Sedena, ¿qué pasa en esos organismos también, no? El problema es muy similar, ¿no? Un poco hay que decir que el desabasto es generalizado en todos los estados, en todos los subsistemas, y abarca o afecta no nada más a algunos grupos de patologías, sino de manera generalizada también. Son millones de medicamentos que se están dejando de surtir o de entregar a las personas. Pues sí, sin duda es muy, muy, muy importante. ¿Y cuál es la salida? Desmantelaron la manera en la cual se compraban medicinas a través de estas subastas invertidas, que tenía manera de perfeccionarse, pero era la manera correcta en la cual se estaban surtiendo los medicamentos en gobiernos anteriores. ¿Qué tiene que venir, Andrés? Pues mira, creo que el primer paso es reconocer que estamos metidos en un problemón. Creo que buscamos que este informe sea como
carpetazo para decir, bueno, ya no vamos a discutir si hay o no hay más desabasto, porque claramente con la evidencia del mismo gobierno damos cuenta cómo no solamente hay más desabasto, sino que se ha agudizado, y darle vuelta a la página. Un poco, creo que es una gran oportunidad. Los objetivos están alineados, los objetivos de la sociedad civil que exigimos que se garanticen los derechos es que haya medicinas, el gobierno también quiere que haya medicinas, la industria también quiere que haya medicinas, la academia, las y los profesionales de salud. Creo que los objetivos están alineados. El siguiente paso es primero reconocer que hay un problema y plantearnos acciones distintas, porque en algunas ocasiones hemos escuchado que la autoridad llega a reconocer que ha fallado, que faltan algunos medicamentos, pero no hemos visto acciones distintas. Nos preocupa que en 2020 no hay acciones distintas a las de 2021, pues sí. Y 2021 pues, fue un terrible año y está teniendo consecuencias en la familia, ¿no? Está teniendo consecuencias en el gasto de bolsillo. De 2018 a 2020 se aumentó el gasto de bolsillo alrededor del 40%, el número de medicamentos robados y falsificados se duplicó en cuanto a las denuncias en la COFEPRIS, y está poniendo en riesgo a las familias y aumentando la brecha de inequidad en este país. Mismas acciones, mismos resultados, no vemos cambio. Pues no podemos esperar otra cosa en el futuro cercano. Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros, gracias por estos minutos y un enorme abrazo, y veremos qué es lo que dice hoy la respuesta del propio gobierno federal. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto, que estés muy bien, Andrés. Y así es como llegamos al final de este espacio informativo del Dr. Curcio. Quédense en Grupo Fórmula, ya lo sabe, en la televisión, mis compañeros de Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Marco Mares y Pepe Yuste. En la radio, quédense con el mejor programa de automovilismo, por supuesto, con Arturo Rivera. Nosotros mañana ya, tarde, noche de viernes, regresamos aquí a las 7 de la noche. Y también escúchenos a las 5 en Nosotros, junto a Paola Rojas.